Hola, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente aquí. La verdad que esta noche estamos, una noche muy especial porque tenemos presencias que no son habituales en nuestra reunión, así que la verdad que nos gratifica, nos pone muy contentos al tener la presencia de la diputada Adriana Vidal Domínguez, de nuestra querida amiga Mónica de la librería Escobar, más allá de todos los habitués que ya estamos transitando nuestra cuarta edición este año. Y muy contento porque en la última reunión leímos un cuento de Samantha Schweblin. Ella, tantas notas que le hicieron, toma como uno de sus referentes a Julio Cortázar. Entonces consideramos con Tito de que para seguir en la misma línea y para poder, ustedes ahora van a ver los dos textos, digamos, ¿no es cierto? Si se acuerdan, el texto anterior de Samantha, ese final así tan sorpresivo, tan inesperado, y vamos a leer ahora este cuento de Cortázar, ¿no? Cuento muy interesante porque Cortázar lo publica este libro, Final de Juego, que después se lo edita como Ceremonias, junto con otro libro, digamos como que unen los dos libros, Final de Juego, que inicialmente lo edita en el año 1956, y Las Armas Secretas. Sale en la colección de La Nación posteriormente como Ceremonias. Pero originalmente Cortázar lo publica en México, en una editorial mexicana. La primera, podríamos decir, camada de libros, de cuentos que salen en Final de Juego. En 1964, un año después, ya publicó Rayuela, donde hay muchas referencias, que lo vamos a comentar después que leamos el texto, podríamos hacer ahí una asociación con eso. Podríamos decir de que ya Cortázar, después de Rayuela, de alguna manera se vuelve un poco autorreferencial. Es decir, eso también lo vamos a ir hablando un poquito. Bueno, no quiero agregar mucho sobre nuestro gran escritor Julio Cortázar, ¿no es cierto? Un escritor considerado dentro de las altas cumbres que tenemos en la literatura, de origen argentino, si bien él nació por una circunstancia familiar en Bruselas, en un barrio residencial en las afueras de Bruselas. Bueno, vive acá en Argentina, ¿no es cierto? Porque su padre era agregado en 1914, nace justo la guerra mundial y bueno, todo eso, y pues vienen ya y se viven en Argentina, ¿no? Profesor de literatura, él tuvo sus comienzos en el interior, en Banfield. Después incluso fue interesante seguir un poquito, rastrear cómo fue él construyendo su camino hasta llegar a su lugar de escritor consagrado, ¿no es cierto? Traductor también, tuvo traducciones, digamos que son hoy las antológicas, no sé. Una de ellas, los cuentos de Poe, de Edgar Allan Poe, por citar algunos, ¿no? Un escritor muy prolífico, en lo que se destaca fundamentalmente su abordaje de entrelazar lo real y lo fantástico. Hay se difuminan ahí los límites entre qué estamos en un ámbito, en un contexto, o ingresando a un ambiente donde ya no podemos definir, por la maestría en que él nos narra sus cuentos, en qué ámbito estamos.
llega 1963, y con 1963 su gran novela, que es Rayuela, ¿no es cierto?, que es la que la consagra como el gran escritor, digamos, latinoamericano. Ingresa a lo que se denominó posteriormente el boom latinoamericano. ¿Qué fue el boom? Bueno, fue la irrupción de esos grandes escritores de novela. Me estoy refiriendo a Julio Cortázar, me estoy refiriendo a Carlos Fuentes con La región más transparente, me estoy refiriendo a Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, me estoy refiriendo al gran Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Entonces, podríamos decir de que la literatura en el siglo XX, en su primera mitad, estuvo, digamos, predominantemente en la novela, lo que se refiere a novelas, impregnada por las literaturas de origen inglés, o las ya sea de origen de Inglaterra como americano, ¿no? Podríamos incluir en esto también, por supuesto, al Ulises. No es inglés, es de origen irlandés, pero entró de lo que se denomina el idioma. Está escrita en inglés, digamos, ¿no? A partir de la segunda mitad del siglo XX es donde empiezan a irrumpir con Pedro Páramo, con Asturias, Borges, los grandes escritores, y van, digamos, de alguna manera abriendo pasos a estos monumentales escritores que son los que sellan y consolidan la literatura latinoamericana a nivel mundial. Entonces, vamos hoy a leer un cuento justamente de Julio Cortázar, que es de este libro que tiene un título muy ya significativo, ¿no? Cortázar era un hombre que le gustaba mucho, el título del libro es Final de juego. Él le gustaba mucho lo lúdico, de hecho su novela se llama Rayuela, que bueno, sabemos que es un juego, ¿no?, que va desde la tierra hasta el cielo, ¿no? Y en este cuento también vamos a hacer después los comentarios, vamos a ver qué. Bueno, el título del cuento es El río. Y sí, parece que es así, que te has ido diciendo no sé qué cosa, que te ibas a tirar al Sena, algo por el estilo, una de esas frases de plena noche, mezcladas de sábana y boca pastosa, casi siempre en la oscuridad o con algo de mano o de pie, rozando el cuerpo del que apenas escucha. Porque hace tanto que apenas te escucho cuando dices cosas así. Eso viene del otro lado de mis ojos cerrados, del sueño, que otra vez me tira hacia abajo. Entonces, está bien. ¿Qué me importa si te has ido, si te has ahogado o todavía andás por los muelles mirando el agua? Y además, no es cierto, porque estás aquí, dormida y respirando entrecortadamente. Pero entonces, ¿no te has ido cuando te fuiste en algún momento de la noche, antes de que yo me perdiera en el sueño? Porque te habías ido diciendo alguna cosa, que te ibas a ahogar en el Sena, o sea que has tenido miedo, has renunciado, y de golpe estás casi tocándome, y te mueves, ondulando como si algo trabajara suavemente en tu sueño, como si de verdad soñaras que has salido y que después de todo llegaste a los muelles y te tiraste al agua. Así, una vez más, para dormir después con la cara empapada de un llanto estúpido hasta las 11 de la mañana, la hora en que traen el diario con las noticias de los que se han ahogado de veras. Me das risa, pobre, tus determinaciones trágicas,
esa manera de andar golpeando las puertas como una actriz de turné de provincia. Uno se pregunta si realmente crees en tus amenazas, tus chantajes repugnantes, tus inagotables escenas patéticas, puntadas de lágrimas y adjetivos y recuentos. Merecerías a alguien más dotado que yo para que te diera la réplica. Entonces se vería alzarse a la pareja perfecta con el hedor exquisito del hombre y la mujer que se destrozan mirándose en los ojos para asegurarse el aplazamiento más precario, para sobrevivir todavía y volver a empezar y perseguir inagotablemente su verdad de terreno baldío y fondo de cacerola. Pero ya ves, escojo el silencio, enciendo un cigarrillo y te escucho hablar, te escucho quejarte, con razón. Pero ¿qué puedo hacer? O lo que es todavía mejor, me voy quedando dormido, arrullado casi por tus imprecaciones previsibles, con los ojos entrecerrados, mezclo todavía por un rato las primeras ráfagas de los sueños con tus gestos de camisón ridículo bajo la luz de la araña que nos regalaron cuando nos casamos. Y creo que al final me duermo y me llevo, te lo confieso, casi con amor, la parte más aprovechable de tus movimientos y tus denuncias. El sonido restallante que te deforma los labios lívidos de cólera, para enriquecer mis propios sueños, donde jamás a nadie se le ocurre ahogarse, puedes creer. Pero si es así, me pregunto, ¿qué estás haciendo en esta cama que habías decidido abandonar por la otra, más vasta y más huyente? Ahora resulta que duermes, que de cuando en cuando mueves una pierna que va cambiando el dibujo de la sábana. Pareces enojada por alguna cosa, no demasiado enojada. Es como un cansancio amargo. Tus labios esbozan una mueca de desprecio, dejan escapar el aire entrecortadamente, lo recogen a bocanadas breves, y creo que si no estuviera tan exasperado por tus falsas amenazas, admitiría que eres otra vez hermosa, como si el sueño te devolviera un poco de mi lado, donde el deseo es posible, y hasta reconciliación o nuevo plazo, algo menos turbio que este amanecer donde empiezan a rodar los primeros carros y los gallos abominablemente desnudan su horrenda servidumbre. No sé, ya ni siquiera tiene sentido preguntar otra vez si en algún momento te habías ido, si eras tú la que golpeó la puerta al salir en el instante mismo en que yo resbalaba al olvido, y a lo mejor es por eso que prefiero tocarte, no porque dude de que estés ahí, probablemente en ningún momento te fuiste del cuarto. Quizá un golpe de viento cerró la puerta, soñé que te habías ido mientras tú, creyéndome despierto, me gritabas tu amenaza desde los pies de la cama. No es por eso que te toco. En la penumbra verde del amanecer es casi dulce pasar una mano por ese hombro que se estremece y me rechaza. La sábana te cubre a medias. Mis dedos empiezan a bajar por el terso dibujo de tu garganta. Inclinándome, respiro tu aliento que huele a noche y a jarabe. No sé cómo mis brazos te han enlazado. Oigo una queja mientras arqueas la cintura negándote, pero los dos conocemos demasiado ese juego para creer en él. Es preciso que me abandones la boca que jadea palabras sueltas. De nada sirve que tu cuerpo amodorrado y vencido luche por evadirse. Somos a tal punto una misma cosa en ese enredo de ovillo donde la lana blanca y la lana negra luchan como arañas en un bocal. De la sábana que apenas te cubría, alcanzo a entrever la ráfaga instantánea que surca el aire para perderse en la sombra y ahora
estamos desnudos. El amanecer nos envuelve y reconcilia en una sola materia temblorosa, pero te obstinas en luchar, encogiéndote, lanzando los brazos por sobre mi cabeza, abriendo como en un relámpago los muslos para volver a cerrar sus tenazas monstruosas que quisieran separarme de mí. Tengo que dominarte lentamente, y eso lo sabes, lo he hecho siempre, con una gracia ceremonial. Sin hacerte daño, voy doblando los juncos de tus brazos, me ciño a tu placer de manos crispadas, de ojos enormemente abiertos. Ahora tu ritmo al fin se ahonda en movimientos lentos de moaré, de profundas burbujas, ascendiendo hasta mi cara. Vagamente acaricio tu pelo derramado en la almohada, en la penumbra verde, miro con sorpresa mi mano que chorrea, y antes de resbalar a tu lado, sé que acaban de sacarte del agua, demasiado tarde, naturalmente, y que yaces sobre las piedras del muelle, rodeada de zapatos y de voces, desnuda, boca arriba, con tu pelo empapado y tus ojos abiertos. Cortázar, Cortázar, ¿no? Y en este cuento, justamente, él dice que lo invitan a la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, cuando ya él estaba, tenía año 80, o sea que fallece en el 84, en febrero del 84, o sea que ya podríamos decir que estaba haciendo así como una especie de raconto de todo lo que su vida como escritor. Y él dice que él podría dividir sus etapas en tres, digamos. Una primera etapa de escritor que es estética, una segunda etapa que podría decir metafísica y una tercera etapa que podría decir histórica. Bueno, entiendo que este cuento pertenece más a las primeras dos etapas, ¿no? Porque es de una belleza literaria tremenda y a la vez ya se nota el componente ahí metafísico, de lo psicológico, de lo onírico, entrelazado entre la realidad por un lado y lo fantástico por el otro, o lo extraño, podríamos decir, ¿no es cierto? Utiliza un recurso que es muy interesante, que es el monólogo interior. Vieron que el cuento en realidad es todo un monólogo interior del marido, ¿cierto? Sí. Nosotros no sabemos qué pasó, cómo llegaron a esa situación en la cual la mujer se queja, sí, y él se burla o en forma irónica, no se ríe, pero sí con ironía, dice, pareces una actriz de provincia, digamos, queriendo decir melodramática, relativizando su situación. Yo a mitad de cuenta me parecía que o él estaba muerto o ella estaba muerta. Eso me da a entender a mitad. Y otra cosa, también te da como podría, por ahí, en un momento cuando están en la relación sexual, no sabemos si él la mata. Esos ojos extremadamente, sí. Y esas manos en la garganta, ¿no? Como que, bueno, podría ser. Pero es contundente después esa palabra, ese verbo que dice, sé que te sacaron del agua. Entonces da como para pensar que, bueno, que se suicidó. Pero sí, que se mató, que se tiró. Sí. Podríamos pensar, es una de las posibilidades. Sí. O por ahí se quedó para cerciorarse de que estuviera muerto. También, porque él dice, noto mi mano que está chorreando, ¿cierto? Bueno, les quería contar un poquito del tema del monólogo interior. El monólogo interior, llamado pensamiento verbal, de la época de Homero, ¿cierto? Nos podemos remontar al monólogo que tenía Héctor cuando estaba por pelear con Aquiles, ¿no? Después ya más acá en el tiempo, bueno, Shakespeare, ¿no? Donde lo vuelve más abstracto al monólogo interior, para, podríamos decir, culminar con Joyce, en 1922, cuando larga su Ulises y termina su novela con un monólogo de la esposa del personaje,
con Molly Bloom, donde hay un monólogo donde podríamos decir de que de alguna manera establece las características de lo que se podría decir del monólogo interior. La gran diferencia que hay es que en el lenguaje oral o ya sea escrito, bueno, tiene que haber un ida y vuelta, ¿no es cierto? Porque hay una comunicación. Bueno, acá en el monólogo interior, en este pensamiento verbal, no existe tal cosa. Y al comienzo, Homero era como que hablaba como pensaba, o pensaba como hablaba. Shakespeare ya va poniendo más abstracciones, en Hamlet podemos, en el famoso monólogo, ¿no?, de Hamlet, ya vemos. Y el que caracteriza, o podríamos decir, pone la impronta del monólogo interior es, bueno, Joyce, ¿no es cierto? Y a su personaje, a Molly Bloom, la hace, que finaliza con esto su novela, ella está en una cama. En una cama también está el personaje de Cortázar, ¿no es cierto? El marido está en una cama justamente con el monólogo. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que le quería comentar. Lo otro, bueno, las distintas etapas que vivió Cortázar y fundamentalmente enganchando con el cuento de Samantha Schweblin. Ustedes se acordarán el final, cuando el cuento era dos amigas, una en Francia, la otra en Buenos Aires, y que la amiga le llama después de 20 años cuando quería saber cosas sobre la muerte de su hijo, ¿no?, de 7 años, que su amiga estuvo en ese momento presente ahí. Y el final es, digamos, inesperado, podríamos decir. Como también en el caso de Cortázar, bueno, uno podría interpretar qué es lo que pasó ahí. Además, el narrador y personaje, en este caso el marido, no nos da mucha información. ¿Cómo llegaron a esta situación? ¿Qué es lo que desencadenó esa circunstancia en el caso de la gente? No sabemos. Lo que sí sabemos es todo lo que utiliza Cortázar en comparaciones, en metáforas, la penumbra verde, todo es acuoso, todo es líquido. Fíjense, chorrea tu cabello, está chorreando, mi mano mojada, derramado, tu cabello derramado. Hay muchas, digamos, metáforas y comparaciones, por supuesto, que tienen que ver con el fluir, ¿no es cierto? Y que a la vez, fíjense, el fluir del río, que es una corriente, algo que fluye, que corre, también lo podemos asociar con el monólogo interior, que es un fluir de ideas, de asociación de ideas, que va siendo el que va interpretando. Así que fíjense hasta dónde la maestría de Cortázar, ¿no?, de elegir en su libro Final de Juego. Bueno, acá evidentemente parece que finalizó el juego porque, bueno, uno de los personajes muere, ¿no? Entonces estamos ante un final de juego. Y por otro lado, el fluir, que en el caso de la mujer también podemos ver con lo que podríamos decir la lubricación, ¿no es cierto? Lo húmedo, el flujo vaginal, digamos, que también está en relación aquí, ¿no? Así que la verdad que me pareció un cuento muy interesante. Cortázar tenía otra característica. Él decía de que el cuento tiene que ganar por nocaut. La novela puede ganar por puntos. Esa era una de sus cosas. Y lo asimilaba a una esfera, por el hecho de como que tiene que ser perfecto, digamos, decía él. La novela podría ser un poliedro, podría ser una figura geométrica mucho más complicada, más diferente. Si fuera en ámbitos de imágenes, el cuento sería una foto, la novela sería una película.
Fundamentalmente los textos están atravesados por los contrastes. Ustedes vieron que acá está el personaje que podría ser el marido, podríamos decir un racional, un tipo cerebral, digamos, ¿no? Apelando a la ironía, apelando bueno, todas sus frases que tiene. Y podríamos, por lo que él dice, imaginar el personaje femenino como más emocional, ¿no? Entonces ya tenemos contrastes, el corazón y la mente y el corazón. Los contrastes en cuanto a lo sólido y lo líquido. Los contrastes no sabemos lo que realmente generó toda la situación, pero sí sabemos del hartazgo que sí en él, lo que podríamos decir, esa relación así de amor-odio que se instala en este último capítulo, parece, de este matrimonio, ¿no es cierto? Eso también él lo maneja. Entonces, decía de que tiene unos libros o unos textos que son de otro estilo, que son de él, pero que son de otro estilo. Por ejemplo, Historia de Cronopios y de Famas, que son más como que apela al humor, a la ironía, son de otro componente, ¿no? Y después tiene su gran publicación de los cuentos, ¿no es cierto? Él dice que a partir de el texto El Perseguidor es donde él pasa de esa primera fase, podríamos decir, de su largo recorrido como escritor, que podría decir que está impregnado por la influencia de los grandes maestros, uno de ellos Borges, ¿no? El decir, en la parte estética. Es la que pasa a la parte ya metafísica, ¿no es cierto? Es la búsqueda más de... ¿sí? Y les decía de que yo lo asocio mucho con los personajes de Rayuela, con Oliveira y con la maga. Si le tuviéramos que poner un nombre, que no lo tiene, por supuesto, porque es un cuento, acá son dos personas que están casadas, pero en Rayuela hay mucha referencia de Oliveira. Una vez que muere Rocamadour, que es el hijo de la maga, desaparece de la Sena la maga, y Oliveira se queda con la idea de que se tiró al Sena, de que se ahogó en el Sena, y que posteriormente, ustedes saben que la novela tiene tres partes, ¿no? Tiene del lado de allá, que es París, del lado de acá, que es Buenos Aires, y de los otros lados, dice Cortázar. Bueno, Oliveira posteriormente regresa a Buenos Aires y hace una escala en Montevideo, porque la maga era uruguaya, y cree verla en la penumbra, cuando están subiendo al barco para ir a Buenos Aires, cree ver la figura de la maga. Posteriormente le espera su amigo, traveler, que quiere decir viajante quiere decir, traveler en inglés quiere decir traveler, viajero, digamos, y Talita. Posteriormente cree ver en Talita nuevamente a la maga. A tal punto que una noche le besa a Oliveira a Talita. Luego, cuando están en su casa, Talita le cuenta, le dice, che, vos sabés que te tengo que contar algo. Horacio me confundió, creyó que era la maga, y decía de que él creía que se ahogó en el Sena. O sea, no hay una sola referencia a esos personajes y este cuento. Pero qué bueno cómo hace, sí, cómo une las historias, a pesar absolutamente, de no incluirlos en el mismo cuento, pero uno puede atar cabos también. Totalmente. Qué bueno, qué lindo. Para mí es una de las grandes novelas que no la leyó, recomiendo como lectura, y por supuesto sus cuentos, ¿cierto? Cuentos. En 1947, cuando su primer cuento, podríamos considerarle la camada de los primeros cuentos de Cortázar, Borges era secretario de una revista que se llamaba, una revista literaria, ¿no? Los Anales de Buenos Aires. Y bueno,
en el recuerdo de Borges dice, una tarde se acerca un muchacho desgarbado, alto, con este texto, que por supuesto a Borges le encantó, Casa Tomada, era Casa Tomada, ¿no? O sea que él empezaba a hacerse camino en Buenos Aires, pero en 1951 gana una beca y se va a París y ya no regresa más. A tal punto que se hace, al final ya de su vida, ciudadano francés, digamos, ¿no? Si bien siempre escribió en castellano, en español, creo que sí, que le costó ganar su lugar, pero tuvo que irse para que leamos y valoremos el gran escritor, como suele ocurrir muchas veces, ¿no? Muchas gracias, así que hasta la próxima.